Cora RTV Online. Ingeniero Máximo San Román Cáceres con nosotros. Ingeniero, estábamos hablando, ya usted dio una descripción, hizo una excelente biografía de Pedro Pablo Kuczynski, hemos hablado del tema de la seguridad, el tema de la educación. El tema de los valores. Eso, Es claro, sumamente los valores. importante. La familia fundamentalmente, ¿no? Siempre apostar por la familia, que es la unidad, la célula fundamental de la sociedad, que se fortalezca en lugar de debilitarse. Otro aspecto importante también es nuestra riqueza minera, nuestra riqueza de nuestra flora, fauna. ¿Qué hacer? Sobre todo con la minería, ¿qué está sucediendo en este momento? Con mucho gusto. Hay algo importante que en el tema primero que hemos mencionado, siempre lo recomendamos Pedro Pablo y yo, que la mejor inversión, el mejor capital que puedes entregar a un ser querido, a tu hijo o a tu pueblo, es darle una buena educación y capacitación. Con eso lo haces libre, independiente, solvente, competitivo. Son las armas del éxito. En cuanto a las materias primas que tiene nuestro país es maravillosamente rico, envidiado por todo el mundo. Por donde vamos encontramos riqueza. No solamente en las entrañas de nuestra tierra, que hay abundancia, sino también en los microclimas, en todos los valles interandinos. Pero lastimosamente, por la ineficiencia y la orientación, dejamos que las aguas se vayan libremente al mar. En épocas de lluvias hay abundancia y los dejamos. Deberíamos hacer las represas necesarias para retener ese exceso de aguas que además provoca derrumbes, inundaciones, y que eso en tiempo de seca se pueda regar con tecnología, riego tecnificado, riego por microabsorción. Disculpe que lo interrumpa, ingeniero, y nosotros, digamos, por decir, ¿no? De una forma, botamos el agua tanto a través de la costa, que va al mar Pacífico, como también lo que se va por el río Amazonas hacia el Atlántico. Eso es mucho más todavía. Eso deberíamos pensar ya, como estamos pensando en Puno, por ejemplo, hacer un trasvase. ¿Por qué no? El lago Titicaca solamente se nutre del agua de la lluvia. Entonces, ¿por qué no podemos convertir eso en un emporio de riqueza? Pero pasando la montaña por el Ananea, como quien va al otro valle que va hacia Puerto Maldonado y a Bolivia, se va discurre el agua libremente, sin beneficiar absolutamente a nada. Y ahí hacer un canal más o menos de 60 kilómetros, se puede nutrir de agua a la planicie que tenemos ahí y convertir esa zona, mano, en un emporio de riqueza ganadera. Nosotros tenemos experiencias pilotos donde con ganadería, ¿no?, hemos sembrado una alfalfa que resiste las heladas y que no necesita una gota de agua y crece 1,20 m de altura. Forraje suficiente para alimentar a la mejor ganadería del mundo. También hemos elegido ya la raza adecuada, que es la raza Simmental, de doble propósito. Las vacas producen hasta 50 litros de leche, pero que nos produzcan 20, con los millones de hectáreas que tenemos en toda esa zona, porque también Junín tiene una parte similar, y Huancavelica, tendríamos y convertiríamos esas zonas en un emporio de riqueza, porque habría que transformar su leche en productos de exportación. Por ejemplo, los quesos madurados. Brasil necesita toneladas, miles de toneladas de queso, y el mundo. Y además hay algo, un gran mercado. Y hay algo más maravilloso, nuestro aliado, el clima. Los quesos de altura son incomparables en sabor, en textura. Y solamente hay que enseñarles. El clima es maravilloso, nuestro aliado. No. Entonces, en ese tema de ganadería y el forraje, porque ese ganado se tiene que alimentar no solamente del ichu, las pobres vaquitas hasta se hincan, las pinchan, esas pajas bravas de muchos años. Entonces hay que ponerlo primero avena,
después alfalfa, y se convierte eso en un extraordinario recurso de alimento nutritivo para el ganado. Entonces, hay que enseñarles, hay que transmitirles ejemplos. Lógicamente yo los entiendo bien a mis paisanos, porque yo soy un primo hermano del santo más tonto que ha tenido Jesucristo, Santo Tomás. Yo soy San Román, estoy más cerca de ellos. Yo puedo ser el traductor de ellos para que podamos, ¿no es cierto?, mejorar los sistemas ahí. Sobre la minería, tenemos depósitos inmensos de mineral de hierro. Todo Abancay, todo eso está lleno de hierro, hasta Chumbivilcas. ¿Y por qué no convertir? Tenemos energía, el gas. El gas que tenemos que usarlo, porque afortunadamente para el Perú el precio del gas ha bajado en el mundo. Pero tenemos que usarlo para transformarlo el hierro, el acero, los metales. ¿Por qué solamente vamos a exportar como concentrados? Entonces, tenemos que trabajar, pero para eso tenemos que preparar a los profesionales también, porque no solamente hay que enseñar ahí, hay que dar prioridad a los institutos tecnológicos, a las universidades tecnológicas. Basta ya de formar abogados. Nuevamente el tema de educación. Claro, o sea, es todo un ciclo. Y planificar la educación también, ¿no? Porque crece exponencialmente, universidades, institutos, pero no con las carreras que se requieren. Así es, tenemos que formar los obreros técnicos y profesionales que el Perú requiere. Yo he estado en Corea estudiando ese tema. Bueno, yo he estado en todas partes del mundo estudiando comparaciones. Entonces he estado en Corea y he visto cuál es. ¿Sabe qué? Hay universidades que les pagan a los estudiantes para que estudien. Les pagan. ¿Por qué? Porque son carreras de ingeniería que necesita mucho Corea. Corea es un país pobre, muchísimo más pobre que el Perú. Ahora, sin embargo, es una de las potencias industriales. ¿Con qué? Con la educación. Hubo un líder que dijo, bueno, señores, aquí paramos todo y vamos a educar a nuestra gente. Y hoy día producen de todo, y tienen tecnología. Y hasta yo he estado montado ya en el tren más veloz que han construido. Y ya contacté cómo vamos a hacer los ferrocarriles. Ahí está el hierro, fue botado en Abancay, en toda esa zona. Hacer los ferrocarriles, hacen ferrocarriles, hacen rieles de 300 kilómetros de largo, 300 metros de largo, y lo ponen sobre vagones. Oiga, y el fierro hace las curvas en las curvas. Hola. Aló. Aló, sí. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Con quién tenemos el gusto de conversar? Señor Juvenal Flores, le llamo desde la ciudad del Cusco, no sé si usted me escucha, yo estoy viendo a través de internet. Sí, lo escuchamos, señor. Saber un comprendido. Aquí estamos usted está viendo al ingeniero Máximo San Román, estamos conversando con él temas importantes y sobre todo el por qué él está en este momento apoyando a Pedro Pablo Kuczynski. Diga usted su pregunta o el saludo que tenga que hacerle al ingeniero Máximo San Román. Gracias, señor Hugo González. Bueno, sí, la verdad que sí estoy viendo, ahí veo Somos PPK, sí, definitivamente esa banderola. Realmente quiero felicitar en primer lugar al señor Máximo San Román, porque es una persona emprendedora, ¿no?, que desde poco ha crecido, provinciano como nosotros, y se ha hecho prácticamente de la nada, y bueno, pues es un empresario y un hombre que siempre apoya a las personas más necesitadas. Errores, bueno, pues errores creo que todo el mundo comete, pero definitivamente lo felicito. Y también a usted, señor González, por este programa. Gracias. Viendo como una nueva... Yo quisiera preguntar al señor San Román, ahora que está apoyando, en el caso de que ganen, que parece que puede ser, este partido político, ¿cree que le van a dar mayor énfasis a lo que significa la educación? Creo que estaba conversando precisamente que hay universidades que le pagan a los alumnos. No sé si se dará en este país estas cosas, pero ¿cuál es lo que pretenden hacer con la educación que está por los suelos realmente, por decir algo menos, ¿no? Señor San Román, lo escucho acá desde la ciudad del Cusco y felicitaciones por esta alternativa de este programa.
Muchas gracias, señor paisano mío. Yo soy cusqueño también, de Quispicanchi, ¿no? Y realmente de la comunidad campesina Yaucat, que pertenece al distrito de Cusipata. Gracias por su pregunta. La educación, en nuestra conversación con el señor periodista, hemos visto que es lo más importante, la mejor herencia que podemos dar a un familiar, a un hermano, a un paisano, es darle una buena educación. En ese sentido, Pedro Pablo y el que habla tienen el convencimiento de que tenemos que darle priorización a ese tema. Pero todo va también por la parte económica. Nuestro país invierte en educación una mínima cantidad. El propósito de Pedro Pablo es duplicar por lo menos la asignación presupuestal para mejorar los sueldos, la infraestructura, implementar los talleres y laboratorios y formar los técnicos, obreros e ingenieros que requiere el pueblo del Perú para transformar, para darle valor agregado, para ser líderes. También se necesita conocimiento. En ese sentido, estamos totalmente convencidos que una de las prioridades en este tema es la educación. Pero también paralelamente, los niños más humildes tienen que tener también el acceso a una buena educación. Pero ¿qué educación, qué profesor le podemos dar con los medios más modernos si ese niño se nos duerme? ¿Y por qué se duerme? Porque sufre de anemia. En ese sentido también tenemos ya una propuesta comprobada, hecho en diferentes lugares como piloto, donde podemos combatir la anemia, que es un flagelo para nuestros niños, en menos de 6 meses, suministrándolo en el desayuno, ese desayuno escolar, pero con pan con hierro hemínico. El hierro es la hemoglobina que permite a los niños superar la crisis de anemia rápidamente. O sea, no es que vamos a pensar hacer, tenemos proyectos concretos, realizados, hechos y demostrados que lo queremos aplicar a nivel nacional para beneficio del pueblo. Y en la parte educativa, fíjese, tenemos una escuela aquí nomás en Puente Piedra, que es una escuela modelo, escuela para niños de la calle. ¿Se da cuenta? Niños que han tenido padres alcohólicos, madres descarriadas, de todo nivel. ¿Y sabe qué? Dándole una buena educación, los entregamos como primeros alumnos de las mejores universidades del país, primeros alumnos de Cayetano Heredia, primeros alumnos de La Molina. ¿Qué se ha hecho? Solamente se ha aplicado una metodología auténtica. Primero, los valores y los principios, el Ayinta Muna, Ayinta Yache y Ayinta Uruguay. Y además, la metodología de enseñanza Montessori, que viene de Italia. ¿Para qué? Para que el niño no vea al profesor como un cuco, sino como su amigo, su confidente. Y así se educan con alegría. Y la metodología Waldorf, que es alemana, que es enseñar queriendo a la mamá pacha, a nuestra naturaleza. Entonces, esa metodología nos enseña, además el Ayinta Muna y el Ayinta Villa, hombres y mujeres competitivos, fuertes. Imagínense en el último concurso para beca 18, 41 alumnos de nuestra escuelita modesta, que no recibe presupuesto del Estado, han postulado y han logrado aprobar el examen 40. Uno solo ha sido desaprobado. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer y difundir a lo largo y ancho del territorio nacional. Pero la única forma de hacerlo no es con un esfuerzo privado, lo hacemos con mucho cariño, pero es desde el gobierno. Tenemos que enseñar esos ejemplos al ministro, a los trabajadores del ministerio y a los directores de las UGELes para que puedan poner en práctica esa metodología. Otro detalle, todos los alumnos que egresan de esta escuelita salen de la secundaria hablando perfectamente el inglés. Además, tienen un oficio, o son cocineros, o son panaderos, o son costureros, o son soldadores de metalmecánica, o son electricistas. O sea, además ya salen del hogar con una mano, ¿no es cierto?, y con una herramienta que les puede permitir tener éxito. Y no todos ingresan a las universidades con beca 18, los otros
estudian por su cuenta y se las agencian trabajando en algún lugar y estudiando, como lo hice yo, como lo hizo Pedro Pablo. Todos nos hemos ayudado para la universidad trabajando. Yo como obrero, mi primer trabajo ha sido de obrero en el Callao, y después como practicante, y en la práctica y en los trabajos uno va aprendiendo las destrezas de la profesión. Ingeniero, tenemos otra llamada, nos indican que es desde Ica. Muy buenos días, ya casi buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Hugo, un gusto de conversar contigo y conversar también con don Máximo San Román. Soy Néstor Becerra, para felicitarte por este programa y por tener a un padrino de lujo. El tiempo es corto, solamente para hacer el siguiente comentario muy breve y la pregunta al ingeniero. Pedro Pablo Kuczynski ha señalado que educación, salud y agua son las emergencias de un probable gobierno de Peruanos por el Cambio. Ica es una región agroexportadora en la que el empleo está suficientemente cubierto, incluso viene gente de otras regiones porque hay trabajo. Pero el gran problema es el agua. Este gobierno regional de Ica no ha todavía culminado algunas obras. Quizás el gobierno nacional pueda trabajar en función a la solución de este problema, que es el trasvase de agua de la cuenca, tanto de Ayacucho como de Huancavelica. Entonces, esa es la pregunta para el ingeniero, con el agradecimiento del caso y el saludo desde Ica. Muchas gracias por la pregunta. Es verdad que usted tiene toda la razón del mundo de reclamar algunos proyectos que no se ejecutan. Y Pedro Pablo es consciente de ello. Lastimosamente en el Perú hay dinero, pero no se hacen las obras, porque no hay capacidad de decisión, o el SNIP o cualquier organismo de control hace demorar tanto los proyectos para aprobarlos. Por eso Pedro Pablo ha dedicado toda su atención y ofrece que va a crear un organismo que se puede llamar Ministerio Descentralizado o cualquier otro término que le pongan, pero va a ser para que coordinen directamente con los gobiernos regionales en los lugares de origen. Va a haber una auténtica descentralización y para que les ayuden en la ejecución de los problemas, en la culminación de los estudios y en la consecución de los recursos. También les van a enseñar a gestionar recursos. Muy fácil es administrar un presupuesto. Lo más interesante es conseguir recursos para la región. Los gobernadores regionales pueden gestionar con fideicomisos y con una serie de mecanismos. Si hacen buena obra e invierten bien, pueden conseguir los recursos para multiplicar los ingresos presupuestales. Pero lo lamentable, ingeniero, es que muchas veces estos gobiernos regionales devuelven dinero al erario. No tienen capacidad de gasto, pues. No tienen capacidad, no toman decisiones. En todo caso, hacen, pues, digamos, gastan el dinero. Malgastan también. Malgastan el dinero. Es que ven unos proyectos que tienen rentabilidad inmediata en los votos. Eso no está bien, pues. Lo que pasa es que muchos gobernadores y muchos alcaldes han convertido los cargos políticos en un botín. Entonces, hacen cualquier cosa solamente para poder captar los pocos votos que necesitan para ser reelegidos. Por suerte que ya no hay la reelección, y eso habría que también, no puede ser tan drástico, porque hay muy buenos alcaldes también que en muy corto tiempo no lo pueden hacer tanta obra. Periodo no se puede desarrollar. Aquí hay un tema, dígame, nosotros, los pueblos del Perú, del interior, tanto de la costa, la sierra y la selva, hay temas que son casi similares. Se habla de que no se pueden hacer obras por el tema del SNIP. Dígame, un banco de proyectos, teniendo en cuenta, digamos, la similitud de muchas necesidades de las diversas regiones, ¿no sería importante tenerlo? ¿Sería más viable para manejar? Pedro Pablo tiene una experiencia impresionante para poder viabilizar los proyectos. Es muy pragmático, es muy hábil además. Usted decía que ha estado mucho tiempo en el extranjero, pero yo no conozco otra persona, porque he viajado con muchos, que viajando en la avioneta, en helicóptero, en avión, conoce al detalle nuestros valles, nuestras carreteras, las poblaciones. Oiga, tiene una memoria realmente increíble. Yo mismo, que no conozco, allá hay oro, allá hay zinc, allá está la mina esta, allá está el ananea, allí explotan, totalmente identificado, ahí están desforestando, ¿no?
y así, lo conoce perfectamente. Entonces, Pedro Pablo, él ha entrado ya tiene experiencia de gobierno. Para tomar decisiones, amigo, hay que tener experiencia, y esa experiencia Pedro Pablo quiere dedicarlo a su pueblo. Y algo también importante, las vías de comunicación son importantísimas para el intercambio de productos, para los mercados emergentes que hay en el interior del país. Al respecto, yo tuve la oportunidad de conversar con usted hace más de 20 y tantos años, cuando estaba en otro proceso electoral. Hablamos en esa oportunidad del tema de las vías de comunicación, las carreteras, pero se hablaba de una alternativa que era los trenes. Sí. Y ahora lo escucho a Pedro Pablo de los trenes, la propuesta de trenes recorriendo toda la costa y también transversales, ¿no? Tenemos todo lo necesario nosotros, hasta el financiamiento. Cuando yo estuve en el cargo de primer vicepresidente y presidente del Congreso, fui invitado a la China. Y el gobierno chino tenía tanta amistad con nosotros, porque realmente tenemos mucha relación con ellos. ¿Sabes? Y aquí hay una señora Teresita Siu, que hace 3 días ha cumplido 90 años. Es la embajadora permanente de China en el Perú. No sabes, lleva a empresarios todos los años, 2 veces al año, a las ferias en China. Entonces, gracias a esos contactos y a muchos amigos que tenemos en China, había un periodista, Fernández, que trabajaba en el principal canal, porque ahí es menos monopólico, CCTV creo se llamaba, ¿no? Y que él ya también era la persona de contacto con los más altos funcionarios de China, ¿no? Él ha estado con Mao, ha estado con Deng Xiaoping, ha estado con ya en este nuevo proceso. Claro, ya en este proceso. Entonces, ellos hicieron para que se restablezca las relaciones diplomáticas. Entonces, gracias a ello hemos tenido acceso a hablar con dirigentes empresarios y también con de gobierno. Y ellos estaban decididos a invertir en el ferrocarril sin plata, a condición que le dejen administrar por años la gestión de transporte. Eso. O en su defecto, también, ¿por qué no provocar un trueque o un canje con las materias primas que tanto necesita China? Hasta podemos conseguir muy buenos ventajas para nuestro país y ventajas económicas, porque el canje de materias primas por inversión sería extraordinario. Fabuloso. Ingeniero, seguimos hoy día, bueno, hemos tenido un buen impacto con su presencia aquí, inaugurando este programa Ánfora 2016, segunda vuelta. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, estaba hablando un vecino victoriano. Muy bien, aquí está el ingeniero Máximo San Román Cáceres. ¿Cuál es su consulta o su quisiera saludo? Preguntar qué nos propone para acabar con la inseguridad ciudadana. Veo que día tras día ocurren crímenes, asesinatos, extorsiones, amenazas. Quisiera saber qué nos propone para acabar con eso definitivamente, para poder salir a las calles seguro con la familia o disfrutar de un día fuera de violencia. Gracias, señor, por su pregunta. Ese tema ya lo habíamos tratado en la primera parte de nuestra entrevista, y decíamos que era un tema trascendental para el desarrollo de nuestro país. Y eso obedecía también principalmente a la gran corrupción que se ha institucionalizado en nuestro país. Y necesitamos una persona que corrija esto, pero corrija ¿con qué? Con ejemplo, con autoridad moral. ¿Para qué? Para que sancione a los corruptos. Porque en la policía hay buenos funcionarios y oficiales, pero también hay los malos. Entonces, él le ha dicho que se va a reestructurar la policía y se le va a dar la seguridad y las garantías a los nuevos oficiales para que puedan cumplir su función a cabalidad y puedan hacer prevalecer, evidentemente, la justicia y la razón y la libertad de tránsito de todos los ciudadanos. Pero para eso también se necesita presupuesto. No podemos tener comisarías sin teléfono, sin radio, sin comunicación estrecha con la población y con las denuncias. Y lo otro, necesitamos de la participación valiente de los ciudadanos, valiente. Y para eso tenemos que hablar y negociar con el Poder Judicial
para que a ningún testigo que denuncie se lo haga pasar el vía crucis en el Poder Judicial y en la policía, haciendo testificar los careos y todo esto, donde mucha gente se desanima a poder sostener la denuncia y lógicamente cuando no hay una denuncia comprobada, el Poder Judicial le dice no hay pruebas y lo deja libre. Ingeniero. Entonces se tiene que arreglar integralmente, no solamente la seguridad por la policía, también es el Poder Judicial. Ingeniero, tenemos una llamada desde Apurímac. Ay, caramba, mi tierra. Entonces vamos a hablar en quechua, querido amigo paisano. Ya está más así. Sí, buenas tardes. Aquí está el ingeniero Máximo San Román, lo escucha. Sí, buenas tardes, soy el señor Walter Llanos de Apurímac. Quería hacerle una pregunta. A ver, adelante. Y sí, Ha dicho que derogará las leyes que formalizarán la minería legal, dando luz verde a los mineros que se contaminan y se enriquecen. ¿Cuál sería la opinión del ingeniero respecto a esta pregunta? Es un tema muy delicado, Pedro Pablo lo ha explicado muchas veces, es necesario apoyar la minería que no contamine, tenemos que luchar para que todos los mineros pequeños y medianos puedan explotar nuestros recursos naturales, pero protegiendo y en armonía con la mamapacha, con la naturaleza. Para eso se tiene que hacer un gran diálogo y se tiene que aprobar leyes en un Congreso donde tenemos la mayoría ya los de fujimoristas. Entonces hay que hacer una especie de concertación para dar las leyes que el Perú requiere. Y para eso nosotros somos optimistas, a pesar de tener pocos congresistas, cuando antepongamos el interés nacional con propuestas serias, estoy seguro que vamos a tener también el apoyo y el voto de ese sector fujimorista que tiene que también tener sentido patriótico. ingeniero, tenemos muchas llamadas de amigos tanto de acá de Lima como del interior del país, gracias a las propuestas, este diálogo que estamos manteniendo, sobre todo con aspectos fundamentales que necesita nuestro país para salir adelante. Ya hemos establecido que hay temas como la educación, la seguridad, el tema minero y el tema de la salud. ¿Cómo estamos por ahí? La salud es algo importante, por eso es la bandera de lucha de Pedro Pablo. ¿Así? Gracias, gracias. El tema de la salud para Pedro Pablo, por haber sido hijo de médico y haber acompañado a su padre, es prioritario. Y él ha llegado a la conclusión que uno de los grandes flagelos de nuestra población es la desnutrición. Y principalmente la desnutrición provoca que los paisanos nuestros que no cuentan con agua potable beban agua contaminada. Y eso afecta su sistema digestivo, las diarreas, debilita ese organismo y provoca que tengan y sufran. Y muchas veces con enfermedades irreparables. En ese sentido, por ser hijo de médico, ha dicho que la prioridad será la salud. Para eso también se tiene que hacer más hospitales en provincias, más hospitales en las capitales, para que puedan atender oportunamente. Y lo otro que ha dicho, ¿por qué tenemos 3 o 4 hospitales? El hospital del Seguro Social, el seguro de la policía, el seguro de los militares, el seguro de la solidaridad, Seguro ¿no es cierto? La atención va a ser única, pero van a intercambiarse, pero con modernidad. Su sistema de presentación va a ser su DNI. Solamente con el DNI puede pedir la cita en el hospital que quiera, en el que le puedan atender mejor. Y entre ellos, ya entre hospitales se van a pagar la cuenta. Yo he atendido a tu paciente, yo he atendido al otro, pero ya no va a haber necesidad de hacer tantas colas. Eso se puede hacer, mi hermano, solamente con modernidad, equipando de sistemas adecuados para que no haya las confusiones y los alborotos. Sí, porque que se atiende, por ejemplo, en salud hay que esperar 1 mes o 2 meses para la atención, en tanto ya o se sana uno o se va al otro lado, ¿no? Bueno, hemos conversado temas importantes, pero lo que está dejando este gobierno, tenemos el tema de los temas inclusivos,
sobre la pensión 65 y otros al respecto, ¿se van a continuar, se van a profundizar, se van a mejorar? Creo que tenemos que reconocer que hay programas sociales muy interesantes, muy importantes, como por ejemplo la beca 18. Claro. Pedro Pablo dice, no solamente va a ser beca 18 para que puedan terminar la universidad, también tenemos necesidad de apoyar a los más pobres para que hagan su maestría, su doctorado. Necesitamos un país desarrollado. Entonces se va a ampliar, no solamente se va a mantener, se va a ampliar para que no quedemos solamente como bachilleres o licenciaturas, sino también podamos conseguir doctorado en nuestros jóvenes. Entonces eso va a ser. También el seguro de desempleo que está promoviendo, para aquellos que empiezan a trabajar y no encuentran un trabajo, pueden tener un plazo de que puedan recibir algo para que puedan hasta conseguir su trabajo. Es verdad que es complicada la administración, pero que es fácil en la vida, pues mi hermano, cuando se presente el problema, se irá solucionando, pero ya hay la idea de poder, sin quitar la CTS, ¿ah? Claro, un poco que están tratando de confundir. El trabajador, por ejemplo, en este momento, recibe su recibe su CTS y después ya no tiene la posibilidad de tener otro ingreso. A ver. El 2008, el gobierno de Alan García, el 2008, eliminó la CTS para los que empiezan. El 2008 está eliminado. O sea, a los que empiezan, los primeros, claro. Entonces, está eliminado. Entonces, Pedro Pablo dice, ¿por qué va a estar eliminado? ¿Por qué no hacemos y aprovechamos para hacer un seguro de desempleo? Y si ellos quieren tener también CTS, hagamos el CTS. O sea, es un tema de estudio, pero en este momento, ese sector que está reclamando, a veces sin conocer, ya Alan García lo derogó la CTS, la obligación para poder facilitar que se hagan contratación de empleados nuevos. Entonces hay que estudiar ese tema para poder restablecer los CTS o reemplazarlo o agregarlo al seguro de desempleo. Ya estamos muy cerca de lo que es el 5 de junio. Un mes apenas. Ya precisamente ese día el pueblo peruano tendrá que tomar la decisión importantísima para los próximos 5 años, sobre todo avisorándose ya los 200 años de independencia, ¿no? Entonces va a ser muy importante estos próximos 5 años. ¿Cuál sería el mensaje, globalizando todos estos aspectos que hemos conversado, el mensaje para decirles somos PPK? Yo creo que decirles que el 5 de junio es una oportunidad más que se presenta en el país para elegir al mandatario, al gobernante. Y tenemos que invocar para que ese voto sea responsable. No podemos depositar nuestro voto en un principiante, una persona que no tiene experiencia de gestión, por más bonitas palabras y deseos que tenga. Y lo peor, hoy estamos en la encrucijada de que ese grupo que va a competir con Pedro Pablo ya tiene una mayoría absoluta en el Congreso. Eso es sumamente peligroso, porque cuando gobernaron con eso, recuerda cuando me traicionaron también, eligieron el Congreso Constituyente Democrático, el Congreso, lo eligieron con mayoría y con esa mayoría hacían sesiones de noche y lo aprobaban a carpetazo, a ciegas, las órdenes que recibían de Palacio. No queremos más ese tipo de gobierno. Tenemos otra llamada. A ver. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, habla la señora Lida Galarza. ¿De dónde nos llama, señora? Del distrito de Breña. Ay, qué gusto, señora. Adelante, aquí lo escucha el ingeniero Máximo San Román Cáceres. ¿Cómo está, ingeniero Máximo San Román? Señora, ¿cómo está usted? Tengo mucha referencia de usted por las publicidades que salen y gracias, señora. La buena labor que hace usted, ¿no?, a favor de los más necesitados. Muchas gracias. Y quería hacerle una consulta, si es que había más ampliación para el FIS o cómo va a ser esto de... Bueno, según yo he escuchado que van a suspenderlo, no sé, o todavía uno puede inscribirse. ¿Sobre qué podría repetir? Del CIS. Sí.
Del seguro. CIS, ya del CIS. Ajá. Ya, correcto. Ya el ingeniero El CIS, Máximo San el Román CIS está- permite la atención a la gente más necesitada de todos y así tener la oportunidad de curar. Eso se va a mantener, definitivamente la intención del gobierno tiene que ser cumplir con esa función de proteger la salud de su pueblo. Sin embargo, se tiene que mejorar, porque el CIS tiene algunos problemas y principalmente las tremendas colas y el hacinamiento que hay en todo el centro hospitalario, donde, oiga, hemos visto los pasadizos de emergencia que la gente está tirada literalmente en la calle. Entonces necesitamos dotar de infraestructura, modernizar los sistemas, hacer que los diagnósticos sean rápidos, que los laboratorios funcionen más, vale decir, incorporar la tecnología en la atención de la salud de nuestra población. Ingeniero Máximo San Román, bueno, hemos llegado al final de este espacio inaugural, hoy día de Ánfora 2016, segunda vuelta. Gracias por su presencia y siendo usted el padrino, bueno, ha sido de mucho éxito tener un personaje como usted aquí en este programa. Gracias, estaremos conversando más adelante, hay muchos temas todavía por conversar y sobre todo por conocer su trayectoria y decir sí se puede. Sí, solamente quiero terminar, porque he visto que nos ven en Apurímac, en el Cusco, en la sierra, darles un pequeño mensaje en quechua a mis paisanos. Llaqta masikuna, tukuy sunquywan kunan punchay, kay Cora Radio TV nisqankupi nisaykichis. Ama qonkaychischu. Paqarin mincha huñukusunchis, rikch'arisunchis, hatarisunchis. Chay kananpaq manan sasachu wayqay panay, manan. Waqmanta yuyarisunchis, allinta munaychis, allinta yachaychis, allinta ruwaychis. Chayawanmi yaraqayta qarqusun llaqtanchismanta. Chayawanmi ashka llank'ay wasikuna kanqa, ashka yachay wasikuna kanqa, allinta yachananpaq wawanchiskuna. Chayrayku nisaykichis wayqipanaykuna, kay pisqa p'unchay hunukillapi hatun kamachikuqta akllasun, allinta akllasun yachaq runata. Chayrayku nisaykichis, nuqanchisqa manan imamantapis p'enqanakunanchischu, aswan hatun runakunaq wawanmi kanchis, yawarninchispin purisan, yuyayninchispin puñusan, yachaynin, yuyaynin. Chayrayku nisayki yaw tusapakuna hayk'aqkaman puñuchisun, richarichisun kuchka, allinta llank'ananchispa, waqmanta llaqtanchispa hatunta runanchispa, tupananchiskama llaqtamasiykuna, y felicitaciones por este programa tan lindo que me ha parecido y he estado en casa conversando con usted. Muchas gracias. Gracias a usted, ingeniero Máximo San Román. De esta forma estamos concluyendo este primer programa. Las gracias a todos ustedes que han estado en la sintonía de Cora RTV Televisión Online. Mañana estaremos, como siempre, a partir de las 11 de la mañana, agradeciéndola a nuestro gerente general, don JJ Rodríguez, y a todo el equipo de Ánfora 2016, a Roberto Valdivia en la coordinación general, a nuestro periodista informático, don Pedro Flores, y quien les habla, Hugo González Nicho. Gracias y muy buenas tardes.